Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo les va? Me confirman, porfa, en el chat si logran escucharme o si tienen algún inconveniente con el audio. Estoy atenta. Muy buenas noches, Raiza. Bienvenida, Erika también. Sandra, ¿cómo le va? Listo, Fernando Lindao, muchísimas gracias por confirmarme. Estimado señor Castillo, muchas gracias por la confirmación. Bueno, creo que en honor al tiempo de todos, pues ya debemos empezar. Se está conectando nuestra siguiente mentor. El día de hoy vamos a tener el honor de tener unas capacitaciones por parte de dos mentores. De Bárbara González, quien les saluda, soy contadora de profesión y especialista en la parte tributaria, y de un colega, el CPA Jorge Ugarte. ¿Sí? Démosles unos minutitos a que él se conecte. Hasta mientras voy a explicarle los objetivos de poder realizar este programa denominado Reactivemos Ecuador, segunda edición, ¿no? Nuestro objetivo básicamente, muchas gracias Eduardo, nuestro objetivo básicamente es reactivar la economía de pequeños negocios a través de capacitaciones, dando a conocer cómo es el plan de negocio, dando asesoría en talento humano, en tributación, en temas financieros. Esto de aquí es el objetivo de darles la clave y la esencia de cómo ustedes pueden reactivar su negocio, ¿sí? Tenemos sesiones, va a ser un curso de 8 sesiones, de 60 minutos cada sesión, y las sesiones se dictarán a las 6 de la tarde, así como el día de hoy hemos empezado, ¿sí? Pues el día de hoy veremos el módulo número 2, va a estar segmentado en dos partes. Quien les habla se va a dedicar los primeros minutos y la siguiente persona, que es el CPA Juan Ugarte, nos ayudará. Mi tema se enfoca básicamente en el RUC versus RICE, cuáles son los beneficios que tenemos, si podemos realizar los cambios, y mi colega Jorge Ugarte, que acaba de conectarse, pues nos apoyará en la segunda parte con el tema de obligaciones tributarias y últimas reformas con ley de apoyo humanitario, ¿sí? Entonces, los invito a que nos puedan prestar atención. Estos 60 minutos pues es de gran ayuda para cada uno de ustedes. Es importante que sepan la modalidad que tenemos. Luego de mi intervención, ustedes podrán dejarnos todas sus inquietudes en el chat y el moderador pues me va a ayudar socializando cada una de ellas para poderlas responder. Termina mi intervención, ingresa el CPA Jorge Ugarte. Asimismo, él mientras esté dando su charla como tal, pues les rogaría que dejen sus notificaciones o comentarios o preguntas dentro del chat y luego en la intervención serán contestadas, ¿sí? Entonces, ya con esta presentación, pues vamos a arrancar para que podamos aprovechar todo este tiempo. Ya les comparto mi pantalla, denme un minuto. Listo, entonces, como lo prometí es deuda, vamos a empezar con la primera parte, que es RUC versus RICE. Pues ya hice mi presentación, soy consultora de PIB, teorías contables y elaboraciones de flujo de caja. Vamos primero a identificar qué es un RUC y qué es un RICE. Bueno, ¿y por qué? Yo ya tengo mi emprendimiento, estoy en un RUC o en un RICE. Las primeras diferencias que debemos encontrar dentro de un RUC y un RICE es que en el RUC se inscribe las personas que van a estar obligadas a llevar una contabilidad. Cuando ustedes dicen obligadas a llevar contabilidad, se entiende como que, wow, voy a tener que tener un contador, voy a tener que llevar un registro, necesito la firma de un abogado. Pues no es así en todo su texto, ¿sí? Cuando uno nos dice obligado a llevar contabilidad, significa que yo debo de llevar registro, tanto de ingresos y de gastos, porque estoy sujeto a que el SRI en algún momento me pide ese tipo de información. El SRI suele pedir información hasta 7 años atrás, ¿no? Y debemos de conservar toda la información total, íntegra y en buen estado. Las personas RICE, bueno, ¿qué particularidad tienen las personas RICE?
Son personas que no están obligadas a llevar un registro de ingresos y de gastos. Sin embargo, se aconseja llevar un orden. Bárbara, ¿por qué necesito llevar un orden? Porque cuando tú llegas a un tope de ventas, pues ya no puedes pertenecer a ese régimen. Estás obligado a formar parte del régimen general con un RUC. Entiéndase que régimen tenemos dos, un régimen general, que son para las personas naturales, las sociedades que están constituidos y que tienen un RUC asignado. Y un régimen RICE son personas que tienen un RUC, pero realizan solo una cuota mensual por la actividad que están realizando. Entonces aquí vamos a encontrar diferencias respecto a los documentos que deben de emitir, tanto un contribuyente RUT como un contribuyente que se encuentra dentro del régimen simplificado, para denominarlo RICE. La primera particularidad que tenemos es que a través del RUT están obligados a emitir comprobantes de ventas autorizados por el SRI. Pero Bárbara, yo tengo un RICE y también los autorizo por el SRI. Sí, pero las personas que se encuentran con RUT deben de desglosar el tema del IVA. El IVA, recuerden que no es, el dueño no es la persona que está realizando la venta. El dueño del IVA es el Estado. Es un tributo que debemos de pagar porque el gobierno a través de aquello pues realiza las obras que tiene que realizar para el bienestar de todos, ¿sí? En cambio, las personas RICE, ¿cuál es su particularidad? Que solo entregan una nota de venta o un ticket de una máquina registradora. No es necesario que desglosen el IVA. Es más, los RICES no deben de desglosar un IVA y los RICES no es necesario colocar a quién estoy vendiendo. Sin embargo, si ustedes tienen un RICE, es importante que sepan que si alguna persona que les va a comprar les pide sus datos, pues deben de llenarlos con los datos. Bárbara, cuando yo empiezo a llenar mis facturas RICE, a partir de ventas de $4, pues ustedes están en la obligación de entregar. En el caso de que ustedes tengan menos de $4 y no entregan ningún tipo de comprobante, pues no existe ningún inconveniente. Listo, avanzo entonces. ¿Quiénes son las personas que pueden pertenecer a cada régimen? Entonces me dice, Bárbara, yo me encuentro en un régimen y necesito cambiarme de régimen. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo puedo, ¿quiénes se acogen al régimen RUT? Es un régimen general. Se acogen los contribuyentes o personas naturales, jurídicas, que realicen actividades económicas y que sus ingresos no van a superar los $60,000 al año. En cambio, ¿quiénes pertenecen al régimen RICE? Las personas que van a vender menos de $60,000 al año. Bárbara, ¿cómo yo sé que llegará a $60,000? Nosotros cuando realizamos un emprendimiento o tenemos un negocio, tenemos que realizar una proyección sobre nuestros ingresos. Nuestros ingresos de ventas, es importante que recuerden aquello. Si ventas van a superar los $60,000, pues yo debo de solicitar una apertura de RUT. Si yo voy a iniciar o ya tengo un negocio de 2, 3 años y yo veo que no llego a $60,000 de forma anual, debo de cambiarme al régimen RICE. Pero Bárbara, ¿qué beneficios tengo yo hacer RICE? El más importante de todos, nos olvidamos de las declaraciones y tenemos un FIT mensual, el cual estamos contribuyendo a nuestro aporte al Estado y cumpliendo nuestras obligaciones mensuales. Listo. Otra particularidad que tenemos respecto a las diferencias entre RUC y RICE es que las personas que están en RUC deben de desglosar el IVA para utilizar un crédito tributario. Bárbara, ¿qué es un crédito tributario? No lo comprendo. Cuando nosotros realizamos compras, llegamos a un acuerdo con alguien, te pago 150, dame el producto, pero llega la famosa frase, te le incluyo el IVA, más el IVA, y ya no te va a valer 150, te va a valer un poquito más, un 12% para ser exactos. Entonces, ese IVA que tú estás pagando cuando estás en el régimen RUT, lo puedes utilizar. Pero cuando tú te encuentras en el régimen simplificado con tus facturas RICE, no lo puedes utilizar. Bárbara, ¿perdí ese valor que pagué? Sí, efectivamente lo acabas de perder. El costo de perder ese valor que estás pagando, pues obtienes el beneficio de pagar solo un FIT mensual por mantener un RICE, ¿sí? Ahora, parte de las últimas intervenciones, pues vamos
detallar quiénes son las actividades que pueden acogerse al RUT, quiénes son las actividades que pueden acogerse al RICE. Entiéndase que las actividades del RUT pueden acogerse todas las personas y sociedades que realicen cualquier tipo de actividad, indistinto de a qué se van a dedicar. Puede ser una actividad muy simple o una actividad muy compleja, puede ser un servicio, puede ser bienes, y toda persona puede acogerse al régimen general. Las personas que se encuentran en el régimen impositivo simplificado, pues hay actividades muy específicas. Ejemplo, los pescadores, los agricultores, las personas que se dedican a la ganadería, las personas que realizan limpieza, las personas de guardianía, también es importante que sepan, incluso las personas que tienen pequeños restaurantes, hoteles y servicios de mantenimientos industriales. Pueden dedicarse al tema del RICE, sacar su RICE y tenerlo habilitado. Hay actividades que no pueden inscribirse en un RICE, tal como la podemos visualizar, que son las de agenciamiento de bolsas, son las personas que se dedican a la propaganda y publicidad, y también las almacenamientos régimen RICE, y los agentes de aduana que no pueden tener RICE. Entonces, entiéndase que si yo estoy ahorita estudiando algún título de tercer nivel, pues y necesito sacar algún documento para empezar a vender, porque es parte de la legalización aquí en el Ecuador, para poder vender, tener un RUT o RICE, pues debo de aperturar como tal un RICE. Esa es la recomendación que les puedo ayudar, porque un RICE no te segmenta tantas obligaciones. Sin embargo, ya terminas de estudiar, te vuelves un profesional, y al ser profesional necesitas como tal tener un RUT. Entonces ahí debes de realizar un cambio. Es importante también para conocimiento general que si ustedes se encuentran en un régimen, pueden pasar al siguiente régimen, iniciando trámites dentro del SRI. Pues ahora el SRI está atendiendo a las personas por su 9º dígito de cédula, y siempre te valoran cómo terminaste el periodo fiscal anterior. Entonces, si ahorita ustedes validan el periodo fiscal 2019, pues podrán saber si deberán seguir perteneciendo al RUC o seguir en el tema del RICE. El cambio se puede dar en su momento, incluso si ustedes se encuentran dentro del régimen RICE, por default, el SRI les puede notificar que deben de cambiar al siguiente tipo de contribuyente. Ustedes me dicen, Bárbara, pero si por default el SRI hace eso, ¿cuándo hace eso el SRI? El SRI lo hace al comienzo del periodo fiscal. Entiéndase que el comienzo del periodo fiscal es en el mes de febrero de cada año. Entonces, quisiera dejarles una frase, que debemos de formalizarnos para poder tener nuestras actividades económicas en orden, poderlas formalizar. Una formalización nos permite controlar y cumplir con nuestros deberes formales. Listo, en caso de que ustedes tengan algún tipo de duda, pues estoy atenta a poderlas resolver. Listo, bueno, veo que en el chat no tengo ninguna consulta, pues entonces le voy a dar el paso al siguiente interventor para que los pueda ayudar. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas noches. Sí, ya casi de noche, Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenidos. Pues a todos los dejo en muy buenas manos, los dejo en manos de Jorge Ugarte, pues quien hemos logrado realizar una alianza con Buró Tributario, pues, y Jorge los está representando, ¿sí? Conmigo hasta la próxima, pues Jorge te dejo un gran grupo para que puedas explicar tu tema, y ya saben, ¿no? En caso de alguna duda o comentario, pues nos los dejan en el chat, que al término de la sesión estaremos contestando todas sus dudas, ¿sí? Conmigo hasta la próxima, y espero volvernos a ver en los otros webinars que vamos a tener. Van a ser los martes y los días jueves en este mismo horario. Listo, gracias. Muchísimas gracias, Bárbara. Aprovecho la oportunidad para agradecer por la invitación a
el grupo y el agente de Solointec, una bonita iniciativa para todos aquellos que están en este mundo de la empresa, todos los emprendedores que tienen muchas ganas de sacar adelante el país. Y bueno, me parece una muy bonita oportunidad para poder igual, mediante estas charlas, compartirles cierto tipo de conocimiento, compartirles cierto tipo de tips, anécdotas que les van a servir, tengan la plena seguridad para poder sacar adelante y llevar en buen camino cualquier tipo de negocio o actividad. Entonces, bueno, un tema muy interesante que abordó Bárbara, el tema RICE-RUC, un tema netamente tributario. Lo que a mí me compete es hablar sobre tips contables y tips tributarios para los emprendedores. Entonces, igual tal como lo manifestó inicialmente Bárbara, en caso de que tengan algún tipo de consulta, con muchísimo gusto al final de mi intervención la vamos a poder absolver. Vamos a estar igual prestos para cualquier comentario o inquietud que se les pueda presentar. Entonces, en este momento les voy a compartir mi diapositiva. ¿Ok? Donde, como les decía inicialmente, pues vamos a abordar todo lo que tiene que ver, o en gran medida, ciertos claves, ciertos pasos importantes que deberían de seguir los emprendedores en el momento en que deseen llevar a cabo o adelante su actividad, sobre todo en la parte contable y tributaria. Si bien es cierto, en honor al tiempo tampoco va a ser tan... vamos a poder abordar las cosas en profundidad, sin embargo, creo que me he enfocado mucho, o esta charla se va a enfocar mucho en las partes medulares de lo que es un tema contable y un tema tributario. Entonces, vamos a iniciar con la parte de los tips contables. Primero me gustaría pues que todos recuerden que hoy en día los reportes financieros o los estados financieros más usados deberían de ser o son el estado de situación financiera, también conocido como el balance general. Tenemos lo que es el estado de resultado integral, también conocido como pérdidas y ganancias, y finalmente el flujo de caja. Cabe también mencionarles que dentro de la normativa contable, que hoy en día en el Ecuador estamos sometidos al NIF, a las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, pues tenemos otro grupo, otro tipo de reportes, que es el estado de flujo efectivo, el estado de cambio en el patrimonio, y bueno, las notas explicativas de los estados financieros. Sin embargo, para lo que compete a lo que son los pequeños o los emprendedores, basta con que puedan tener este tipo de reportería para poder conocer a ciencia cierta y tener una mejor idea y direccionamiento de lo que es su actividad comercial. Entonces, por eso les estoy haciendo énfasis en estos tres tipos de reportes financieros. ¿Ok? Ahora, ya entrando en la parte netamente de control, en la parte netamente de la administración de las operaciones de un microempresario, hay ciertas recomendaciones, o les voy a dar cierto tipo de recomendaciones que sí es importante que las consideren y que las puedan seguir. Y una de ellas es llevar un registro cronológico de todas tus operaciones diarias. Y muchas veces el hecho de no identificar y no registrar qué es lo que me ingresa, qué es lo que me sale en mi negocio, lleva a que al final del mes exista un completo descontrol y exista más que nada fuga de información que me impida poder conocer realmente qué tan rentable fue mi mes. Entonces, siempre es importante, a la medida de que vayamos desarrollando algún tipo de actividad, ejemplo, si es que le vendí a un cliente, emití una factura, ya sea factura o nota de venta, pues en caso de que sea un contribuyente RICE, pues registrar ese tipo de operación. Si un cliente me pagó, ok, perfecto, llevar un registro de ese ingreso o de ese pago de cliente. De igual forma, si nosotros le hicimos el pago a algún proveedor, de la misma manera. Hoy en día, pues es tan sencillo llevar este tipo de registro, basta con que tengamos una hoja de cálculo donde tranquilamente mediante una plantilla podemos llevar de forma cronológica, por fecha, por día, qué es lo que me ingresa y qué es lo que me ha salido en el negocio. Otra recomendación es siempre tengan los documentos agrupados, es decir, pues bueno, me he topado con muchos casos de emprendedores, de empresarios, inclusive grandes empresas,
que tienen un desorden en su información física. Bueno, hoy en día mucha de la información también, como ustedes lo conocen, es digital, pero de igual forma siempre es bueno que tengan toda la información correctamente agrupada y archivada en un file, en una carpeta digital, en mi computadora, tener todo lo que son mis facturas de venta, todo lo que son mis facturas de compra, de adquisiciones, todo lo que son los comprobantes de egreso, las transferencias, bueno, en el caso de los ingresos de igual forma, los depósitos, las transferencias que hemos recibido producto de los pagos de nuestros clientes. Entonces, es muy importante siempre que la información esté debidamente ordenada y agrupada, con la finalidad de que si ustedes de pronto tienen la asesoría de un experto en la parte financiera, en la parte contable, se le haga mucho más sencillo al momento que ustedes le trasladen la información para que le puedan llevar lo que es sus registros contables. Otra recomendación es que las facturas deben de ser archivadas en orden secuencial y cronológico. Un punto muy importante que comentó hace un momento Bárbara es que los comprobantes de venta, bueno, mejor dicho, todos los documentos que tienen sustento tributario, de acuerdo a lo que establece la normativa fiscal, deben de permanecer o deben de conservarse por un lapso no menor a 7 años, tal como lo establece el Código Tributario. Entonces, sí es apropiado y recomendable que tengan un archivo secuencial de todas sus facturas, obviamente de las facturas que ustedes emiten, para poder igual, al momento de registrar, ya sea un sistema contable o en su defecto, para cuando tengan que hacer sus declaraciones mensuales, siempre y cuando no sean contribuyentes RISA, sino los contribuyentes de régimen general, pues se les facilite mucho más esta labor y no tengan tanto problema al momento de preparar sus declaraciones mensuales. Otra recomendación, y muy importante, y que a todos de nosotros nos pasa, y digo a todos nosotros porque que levante la mano quien no ha cometido este pequeño gran error, y es decir, mezclar los gastos personales con los gastos de la actividad. ¿Okay? Voy a tocar un punto que más adelante igual lo vamos a abordar, y que es lo que sucede muchas veces. Muchas veces el pequeño empresario, inclusive las grandes empresas, el dueño, el gerente, el accionista necesita dinero, entonces le dan un dinero a calidad de préstamo, bueno, después hacen todo el efecto contable, pero mezclan todo lo que es la actividad comercial con la actividad personal. Entonces siempre es importante para evitar esta mezcla de actividades personales con comerciales. Recomiendo siempre, por ejemplo, que te pagues un sueldo. Como les dije, lo vamos a ver más adelante, pero siempre págate. Va a depender de cada uno de nosotros cuánto es la cantidad que creemos o consideremos con lo que podemos vivir, pero esa es una de las maneras para poder evitar que el dinero se mezcle, dinero personal, el dinero de la actividad se mezcle con lo que tiene que ver con la actividad comercial. Y eso también va a facilitar a que tengamos un mejor control de los gastos. Porque muchas veces, y eso es muy común, al no saber cuánto dinero hemos cogido y a qué hemos destinado ese dinero, que en algunas ocasiones es para la actividad comercial, no llevamos un registro correcto de los gastos, pues mensualmente podríamos terminar en una pérdida contable. Es decir, vamos a decir, bueno, ¿dónde está mi dinero? Sí, probablemente puede ser que tu dinero lo tengas en tu inventario, puede ser que tu dinero lo tengas reflejado en tus cuentas por cobrar, pero si no tienes un control de tus gastos y a la vez no sabes diferenciar o no sabes segregar lo que es tu actividad profesional con tu actividad personal, es muy probable que caigas en este error y vayas a tener problemas de liquidez, problemas de flujo, y quien va a pagar los platos rotos siempre va a ser la billetera. Entonces, no descuiden esta parte que es muy, muy importante, controlar los gastos y no mezclar lo personal con lo del negocio. Conciliar los movimientos de los bancos mensualmente. Esto aquí también es una parte muy crítica en lo que es el manejo y control interno en la contabilidad. En la práctica profesional he tenido muchísimos casos de empresarios, de empresas, de emprendedores, que por no manejar de forma correcta una conciliación bancaria, mensualmente tienen muchas diferencias en lo que tiene que ver con sus bancos y con lo que tienen en los libros contables. Entonces, sí es apropiado que al final del mes ustedes vayan haciendo una revisión, vayan cotejando
qué es lo que entró y qué es lo que salió de su cuenta bancaria, ya sea cuenta corriente o cuenta de ahorro, pero lo importante es que esta información y estos valores sean mensualmente conciliados. También tiene que ver con el primer punto: controla tus gastos, revisa y cuida tus deudas. Es importante tener un detalle y un control de quiénes son mis proveedores y cuánto le debo a cada uno de los proveedores. Me he topado con casos en los cuales saben cuánto le deben al proveedor XYZ, pero no saben cuántas facturas le deben. O en su defecto le pagan la última factura que recibieron cuando mi proveedor me está cancelando la primera factura que me emitió. Entonces, es muy importante y de mucho cuidado que frecuentemente, yo lo recomiendo hacer de forma quincenal. De pronto, si los proveedores no son muchos los que tenemos, cabría hacerlo de manera semanal, pero siempre, así como hablo de los bancos y les recomiendo que concilien la información bancaria, también revisen y concilien sus deudas, qué facturas tienen pendientes con sus proveedores, y lo mismo lo tenemos que replicar en el caso de nuestros clientes. Tener un pequeño detalle, igualmente una hoja electrónica donde tengamos la información, cuáles son las facturas que hemos emitido, cuáles son las facturas que me están adeudando, cuáles son las facturas que me han pagado, porque eso va a ayudar que ustedes tengan un mejor control y puedan tener una mayor eficiencia operativa en su actividad. Si bien es cierto, muchas veces se recomienda y dice, pues bueno, zapateros a tus zapatos, pero hay ocasiones en las cuales, pues cuando recién empezamos un negocio, cuando recién comenzamos un emprendimiento, tenemos que hacer de todo. Tenemos que partir y iniciar siendo community manager, tenemos que ser contadores, tenemos que ser recepcionistas, tenemos que facturar. Y pues bueno, así se empieza y así es como ustedes pueden conocer en más detalle cómo se mueve el día a día de su negocio, para cuando comiencen a crecer ya pues tengan a ciencia cierta un mayor conocimiento del flujo de información, de qué manera se mueve. Entonces, muy importante siempre es revisar y cuidar sus deudas. También, como les dije hace un momento, darle seguimiento y supervisar las cobranzas. Si bien es cierto, hoy en día por tema de pandemia, pues hay mucha recesión por los pagos, hay mucha dificultad para agilitar los procesos de cobranza. Sin embargo, sí es importante y sí es indispensable que mantengamos esta información actualizada y al día. Darle seguimiento, hacer las llamadas de control y sobre todo supervisar que quien esté a cargo de la cobranza, en caso de que tenga un equipo de trabajo dedicado a esta actividad, pues que la esté haciendo de forma eficiente. Mantenerse al día con los impuestos. Sí, hoy en día pues han habido algunas reformas tributarias que permiten que los contribuyentes tengan cierto tipo de simplicidad al momento de preparar sus impuestos. Pero sí, independientemente si eres contribuyente RICE, si eres contribuyente de régimen general, si eres una microempresa, si eres un empresario, bueno, si a lo que te dediques, si eres una persona natural no obligada a llevar contabilidad, si estás obligada a llevar contabilidad dependiendo del monto que vendiste en el ejercicio inmediato anterior, siempre trata de estar al día con tus impuestos. Algo que hizo referencia Bárbara y que más adelante igual los vamos a abordar en el momento en que toquemos los tips tributarios es, recuerda que el IVA de tus ventas no te pertenece, ese IVA es el dinero del Estado. Entonces, yo lo que recomiendo en ciertas ocasiones es, ok, si tienes problema de controlar tu saldo bancario y eso implica que en muchas ocasiones te comas el IVA y tengas un dolor de cabeza cuando mensualmente o semestralmente, si eres un profesional, te toque declarar tu impuesto del valor agregado, pues recomiendo que en el momento en que recibas el pago de tu cliente, tengas la costumbre de sacar ese IVA que te ha pagado tu cliente y depositarlo en otra cuenta, transferirlo, tenerlo por separado. Y si, bueno, eres una persona que tiene muchísima disciplina, pues, ok, tenerlo guardado por el momento que te toque realizar tu declaración de impuestos. Pero estar hoy en día con los impuestos en orden, sobre todo no tener obligaciones tributarias pendientes, es algo muy importante para evitar que la administración tributaria pues, pueda ejercer algún tipo de coactiva, algún tipo de control y a la vez poderte de pronto clausurar tu negocio o en su defecto si eres una
una persona, una empresa que se dedica a las importaciones, pues evitar que puedas desaduanizar tus bienes que tienes en la aduana. Entonces siempre tener al día lo que son los impuestos. Reinvierte siempre tus ganancias. Cuando uno recién empieza, uno tiene que darle vuelta a su dinero. Y muchos empresarios, muchos microempresarios, muchos emprendedores tienen la mala costumbre o no tienen la disciplina de ese mismo dinero volverlo a invertir. ¿Y qué hacen? Bueno, ¿sabes qué? Yo me gané este mes, me invento, $400 o me gané $1.500 y ese dinero, ¿qué hacen? Se lo gastan. ¿En lugar de qué? En lugar de invertirlo, ya sea, no sé, en bienes, en inventario, en mercadería, en capacitación. Hoy en día, para quienes damos servicios, para que estamos dentro de la industria de la consultoría, una de las mejores inversiones es invertir en eso, en capacitación. Entonces, siempre busca reinvertir tu dinero y hacerlo crecer. Lo que le dije cuando estábamos hablando sobre controla tus deudas, controla tus gastos. Pues sí, págate un sueldo mensual. Es algo difícil, no imposible, pero tengan la plena seguridad que es un tip, es una recomendación que les va a servir y les va a ayudar para que ustedes puedan controlar de mejor forma sus finanzas y controlar de mejor forma el dinero y el flujo que entra dentro de su actividad empresarial. Entonces, siempre tengan esa costumbre y si no lo han hecho, pues comiencen a hacerlo. Disciplínense en ese sentido y páguense un sueldo mensual. Va a depender de ustedes si de pronto ese sueldo es $200, es $300, es $1.500, pero no utilicen la totalidad del dinero que le está generando su negocio, porque tengan la plena seguridad que si de ustedes no se disciplinan de esa manera, nunca van a ver a su negocio crecer. Hagan uso de la tecnología y contraten un sistema contable. Hoy existen plataformas gratuitas, hay plataformas inclusive que por un fin mensual económico te permiten llevar una contabilidad y te permiten llevar unos registros contables y financieros al día. ¿Okay? Es muy importante que tú al final del mes conozcas cuánto vendiste, cuánto cobraste, cuál es tu estado de resultado, tu estado de situación financiera, quiénes te deben, a quiénes tienes que pagar, cuánto debes en impuestos, cuánto tienes en los bancos. El mes fue productivo, tuviste utilidad bruta, tuviste utilidad operativa, tuviste utilidad neta. ¿Qué resultado tuviste durante el ejercicio? Y esto también te va a facilitar a que puedas tomar decisiones, porque tú te vas a poder dar cuenta y mediante el manejo correcto de un flujo de caja, que es uno de los 3 reportes financieros que les recomendé, deberían de manejar sí o sí, vas a poder saber de qué forma se está yendo tu dinero, dónde lo estás invirtiendo, dónde lo estás utilizando o probablemente dónde lo estás malgastando. Y sí, hagan uso de la tecnología y de ser posible contraten un sistema contable o en su defecto utilicen alguna aplicación gratuita que hoy en día pues fácilmente acceden al mundo del internet y se la pueden descargar. Bueno, eso es con lo que respecta a los tips contables. Había una parte también de tips financieros, pero ahorita vamos a abordar ya lo que es la parte netamente tributaria. Dentro de los tips tributarios, pues bueno, una de las principales cosas que tenemos que saber al momento de iniciar una actividad empresarial es que debemos obtener un registro único de contribuyentes. ¿Okay? Esa es, para explicarlo de una forma más simple y sencilla, es nuestra cédula para poder desarrollar o realizar actividades mercantiles. ¿Okay? Entonces, normalmente en el caso de las personas naturales, pues bueno, todos ustedes lo saben, son 13 dígitos, son los 10 números de mi cédula de identidad más el 001 al final. Entonces, si voy a dedicarme a alguna actividad comercial, ya sea que vaya a poner un puesto de hamburguesa o vaya a poner una ferretería o en su defecto vaya a dar clases de, no sé, clases de matemáticas, o vaya a poner un negocio de venta de suministros de oficina, pues siempre voy a tener la obligación, para evitar contratiempos y problemas con la administración tributaria, voy a tener que obtener un registro único de contribuyentes. Ahora, una vez que tengas el RUC, tal como lo manifestó Bárbara en la charla anterior, va a depender pues si se decide
enmarcarse como un contribuyente RICE, que es un régimen impositivo simplificado ecuatoriano, es la abreviación del régimen, o en su defecto un régimen general. ¿Okay? Y bueno, ahí están todas las consideraciones que muy gentilmente Bárbara nos compartió. Pues bueno, pues vas a tener que pagar una patente municipal, vas a tener que sacar una tasa habitacional, típico permiso de cuerpo de bomberos, y lo más importante, o una de las cosas más importantes para evitar algún tipo de llamado a atención por parte del Servicio de Rentas Internas, es solicitar la impresión de comprobantes de venta. Entre esos tenemos pues las facturas, notas de venta, las ya tan conocidas liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios. Si estamos obligados a llevar contabilidad, y al estar obligados a llevar contabilidad nos configuramos como un agente de retención, pues las debidas retenciones en la fuente. Si vamos a trasladar bienes o mercadería, pues las guías de remisión. Si vamos a otorgar algún tipo de descuento, o vamos a hacer algún tipo de, vamos a poner algún tipo de interés, pues las típicas notas de crédito y notas de débito. ¿Okay? Entonces, solicitar la impresión de comprobantes de venta. Me refiero a impresión en el caso de que seamos contribuyentes que vayamos a realizar esto de forma preimpresa, es decir, por medio de una imprenta. Hoy en día también existen los comprobantes electrónicos, entonces inclusive la misma administración tributaria tiene una aplicación gratuita para poder emitir comprobantes electrónicos, sean estos facturas, comprobantes de retención y el resto de documentos complementarios que les mencioné y que los tienen ahí en la diapositiva. Entonces, muy importante es solicitar siempre comprobantes de venta para poder iniciar cualquier tipo de actividad comercial. Bueno, ¿qué es el RUC? Ya les dije en palabras un poco más simples. El RUC busca identificar a los ciudadanos frente a la administración tributaria, siendo su función registrar e identificar a los contribuyentes con fines exclusivamente tributarios. ¿Okay? Como les decía, tenemos nuestra cédula de identidad, pues sirve para identificar a cada uno de los ciudadanos de una nación o de un estado. Pues bueno, el RUC es lo mismo. El RUC es la identificación para poder identificar a aquellos contribuyentes que ejerzan algún tipo de actividad comercial o empresarial. ¿Quiénes están obligados a emitir comprobantes de venta? Pues bueno, la ley de régimen tributario interno establece que toda sociedad y toda persona natural obligada a llevar contabilidad están en la obligación de emitir comprobantes de venta, independientemente si es que las ventas sean a título gratuito o en su defecto a título oneroso. Si existen contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad, pues bueno, tienen un límite, es decir, pueden emitir comprobantes de venta a partir de los $4, siempre y cuando sea esto solicitado por el cliente. ¿Okay? También establece la norma tributaria de que que se desarrollen actividades con tarifas grabadas con 0%, en su efecto tarifas grabadas con el 12%, igual los contribuyentes están obligados a emitir comprobantes de venta. ¿Cuáles son los tipos de comprobantes de venta que existen hoy en día? Lo hablamos anteriormente, pues tenemos las facturas, tenemos las notas de venta para los contribuyentes RICE, tenemos las liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios. Normalmente las liquidaciones de compras entre las múltiples funcionalidades que tiene la parte tributaria es para poder sustentar y soportar gastos cuando mi proveedor del servicio o mi proveedor del bien tenga un nivel cultural y nivel de rusticidad bajo, por decirlo así. Ejemplo, y sin querer desprestigiar o quitarle el mérito a un albañil, por ejemplo, el albañil por su nivel cultural probablemente no tenga una factura o no tenga una nota de venta, entonces pues para poder justificar el gasto realizado por el trabajo de albañilería, pues se pueden emitir liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios. Así puede ser también un electricista, también lo utilizan muchas veces para poder soportar gastos de cada chica, y bueno, tienen un sinnúmero de funcionalidades, pero tienen que todas estas estar enmarcadas en la ley. De igual forma, los tiquetes de máquinas registradoras también son tipos de comprobante, los boletos de entradas a espectáculos públicos, los tickets aéreos también. Ahora, vamos ya a adentrarnos un poco en lo que son los tips, o cuáles son mis recomendaciones
para los emprendedores, para los pequeños empresarios, en el momento en que quieren enmarcarse de forma correcta en lo que es la parte tributaria. Primero, y muy importante, una de las tantas cosas que hay que evaluar es analizar qué tipo de régimen te conviene más. Si es más conveniente inscribirme al régimen RICE o en su defecto entrar de lleno al régimen general. Entonces hay que analizar algunas aristas, hay que evaluar qué me resulta más conveniente, qué está permitido, porque tal como lo manifestó también Bárbara, el contribuyente RICE no puede ser todos, tienen que cumplir ciertas condiciones, tienen que estar dentro de cierto tipo de actividad, o mejor dicho, no pueden desarrollar otro tipo de actividad. Tienen un límite para lo que son las ventas anuales, entonces hay que todo eso de ahí considerar para ver si podríamos enmarcarnos y configurar todo lo que es necesario, implica estar dentro de un régimen RICE. Entonces, eso es un punto importante que hay que tomar en cuenta. Importantísimo. Conocer la fecha máxima para la presentación de las declaraciones mensuales, de los impuestos y de las obligaciones tributarias. Esto sí es un verdadero dolor de cabeza para todos quienes tienen que pagar los impuestos, porque muchas veces me ha tocado cuando he comenzado a asesorar a algún cliente, cuando he conversado inclusive con amigos o conocidos, le digo, bueno, ¿y tú tienes idea cuándo te toca pagar los impuestos? Y sabes que, mira, no tengo ni la más mínima idea, eso lo sabe mi contador, o eso lo sabe mi financiero, o eso lo sabe, no sé, mi esposa, que es la que paga los impuestos. Grave error. Muy importante que ustedes deben de conocer cuándo es la fecha máxima de presentación de sus impuestos. ¿Por qué? Porque de esa forma les va a permitir a ustedes planificar y poder controlar el flujo de su dinero y saber cuántas unidades monetarias ustedes van a tener que destinar para el pago de sus impuestos. Y aquí les voy a dar un pequeño truco, probablemente algunos no lo saben, otros no lo saben, pero esto es muy, les voy a dar un truquito para que ustedes sepan cuándo es la fecha del pago o la fecha máxima para pagar sus impuestos. Y esto aquí es muy sencillo, tienen que simplemente al 9º dígito de su RUC, digamos que el 9º dígito del RUC es 3, ese 3 lo multiplican por 2 y al resultado lo suman 8. Es decir, 3 por 2 son 6, más 8 son 14. Entonces, a el contribuyente cuyo 9º dígito del RUC es el 3, le va a tocar declarar sus impuestos todos los 14. Si eres un contribuyente con el 9º número del RUC, que es el 8, pues hacemos la misma operación. 8 por 2, 16. 16 más 8, 24. Entonces, el 24 o los 24 de cada mes es la fecha máxima de presentación de sus obligaciones tributarias o de las declaraciones mensuales. Lo único que no entra dentro de esta formulita o dentro de este truquito, si se lo queremos llamar así, es quienes tengan el 9º dígito de RUC 0. Ellos sí siempre van a pagar los 28 de cada mes. Entonces, espero que este pequeño truquito les sirva para que ustedes puedan hacer mentalmente en algún momento el cálculo de la fecha máxima de presentación. Y recuerden que si no estamos al día, o mejor dicho, si pagamos nuestros impuestos o declaramos un día después, vamos a estar sancionados por presentación tardía y probablemente vamos a tener que cancelar multas e intereses. Desgraciadamente, tanto las multas como los intereses para efectos tributarios son gastos no deducibles. Entonces, en ese sentido, creo que a nadie le va a convenir pagar intereses y pagar multa, y mucho más encima que ese gasto no me lo voy a poder deducir para efectos de calcular mi impuesto a la renta. Importantísimo, difiere el IVA de tus ventas a crédito. Hubo una reforma tributaria hace algunos años atrás en los cuales se abrió la posibilidad de que si durante X mes se realizaban ventas a crédito, el contribuyente tenía la posibilidad de esa venta realizada a crédito, pues ese IVA a declararlo el mes siguiente. Entonces, si dentro de tu giro del negocio, dentro de tu actividad empresarial, otorgas crédito, pues haz uso de este beneficio, porque no resulta conveniente por cuestiones de flujo, por el tema financiero, operativo, que vayas a pagar un IVA, le vayas a devolver el IVA al Estado, porque como
Lo dije inicialmente y lo dijo también Bárbara, el IVA no te pertenece. El IVA es un impuesto producto de las transacciones mercantiles que sirven para que el Estado se financie o financie su gasto corriente y su gasto público. Entonces, no sería justo ni recomendable, más que justo, recomendable, que vayas a pagar un IVA que todavía tu cliente no te lo ha pagado. Entonces, si tú vendes a crédito, acostúmbrate a diferir ese IVA y lo pagas el mes siguiente. Y estás enmarcado en lo que la ley faculta y permite. Entonces, si vendes a crédito, difiere siempre tu IVA. Haz uso de todas las retenciones de IVA y fuentes que te emitan. Esto también es una debilidad que he detectado en muchos contribuyentes, en muchos empresarios, al momento, muchos emprendedores, al momento en que hay que hacer sus declaraciones mensuales. ¿Por qué? Porque, pues bueno, cuando el cliente te paga, generalmente, o dependiendo qué tipo de cliente tienes, si es una empresa, una persona natural, obligatoria contabilidad, un contribuyente especial, él te va a retener parte de tu impuesto a la renta y te va a retener probablemente parte de tu IVA. El impuesto de la renta que te retuvo, pues te va a servir en el momento que tú hagas tu declaración de impuesto a la renta, que en el caso de personas naturales es en el mes de marzo del año siguiente y va a depender del 9º dígito del RUC. Ya aprendimos cómo establecer o cómo determinar la fecha máxima de pago. En el caso de sociedades, la fecha máxima de presentación del impuesto a la renta es en el mes de abril del año siguiente. Pero en el momento de las declaraciones mensuales, si mi cliente me hizo una retención del IVA, pues yo tengo el derecho de poder descontar ese IVA que mi cliente me retuvo y que obviamente no me pagó en dinero, sino que me entregó un papelito que es un comprobante de retención y que me sirve para poder cruzar el IVA no pagado o el IVA que no me pagó el cliente con el IVA que me toca pagar. Entonces, esto entra en concordancia con lo que manifesté en los tips contables. Lleva un registro cronológico, archiva por tipo de documento cada uno de la información que tú tienes de tu negocio, porque así como vas a hacer carpetas para facturas de venta, carpetas para facturas de compra, para comprobantes de ingreso, pues también deberías de tener una carpeta para comprobantes de retención. Porque inclusive, si en algún momento tú tienes un crédito tributario, tienes saldo a favor, al momento de que tú hagas tu declaración de impuesto a la renta, o en su efecto tienes IVA a favor tuyo, tienes la posibilidad de decirle a la administración tributaria, en este caso al Servicio de Rentas Internas, que te devuelve ese dinero que tú pagaste en exceso. Entonces, pues puedes interponer una petición, en su efecto un reclamo administrativo, para que te devuelva ese dinero. Entonces, por eso es muy importante que las retenciones, ya sean en la fuente o el IVA, las guarden, las archiven y que hagan uso de esos documentos o esos cheques que están girados a nombre de ustedes. También, pues bueno, llevar un registro de todas las facturas de venta y compras. Esto les va a facilitar en el momento en que tengan que hacer ustedes sus declaraciones mensuales y va a simplificar de mayor manera esta tarea. También lo conversamos hace un momento, de acuerdo a lo que establece el Código Tributario y la normativa tributaria vigente en el Ecuador. Para efectos tributarios, los documentos deberán de conservarse por un periodo no menor de 7 años. Entonces, ya sea que los documentos sean digitales o en su efecto sean documentos físicos preimpresos, es importante y necesario que esta información la conserven durante este tiempo. Recomendación que siempre hago también para poder cuidar tu bolsillo, poder cuidar tu presupuesto es prepara una estimación de tu impuesto a la renta. Haz este ejercicio de forma semestral, como también lo manifestó Bárbara en su intervención, nos indicó de que el ejercicio fiscal en el Ecuador empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, y las fechas máximas de presentación de los impuestos a la renta va a depender si eres persona natural o persona jurídica, va a ser ya sea en el mes de marzo, en el mes de abril también, como lo comenté. Entonces, yo lo que siempre le recomiendo a mis clientes es, ok, hagamos un alcance y hagamos un estimado del primer semestre. Hagamos un ejercicio como que estuviéramos cerrando las operaciones de enero a junio y estimemos cuánto podría ser el impuesto que te toca pagar. Y de igual forma, hagamos una proyección para estimar lo que te podría tocar pagar al finalizar el año en caso de que
en el momento de hacer tu declaración de impuesto a la renta. Entonces es muy importante siempre preparar de forma semestral. Hay otras personas que lo desean hacer de forma anual, no lo recomiendo porque es mejor estimarlo, es mejor proyectarlo, pero hay otras personas que lo hacen de forma anual, trimestral. Lo sugiero hacerlo de forma semestral para poder igual comenzar a medir el presupuesto y comenzar a medir el flujo que probablemente voy a necesitar para cumplir con mis obligaciones ante la administración tributaria. Importantísimo, el IVA de ventas no es tuyo. Siempre exclúyelo, siempre sepáralo de tu cuenta bancaria, o si eres disciplinado, como también lo manifesté, lo aparte y no lo toques. Muchas veces si no tenemos un control efectivo de nuestro dinero, lo vamos a tomar. Lo vamos a utilizar y vamos a decir, bueno, cuando me pague el cliente, en ese momento yo lo repongo y lo utilizo para pagar mi IVA o pagar mi declaración semestral. No. Preferiblemente siempre tenerlo separado, preferiblemente siempre evitar tocarlo, de tal manera que cuando les toque cumplir con la obligación del pago del IVA, ya sea mensual o ya sea semestral, tengan los recursos suficientes para poder cancelarlo. Y de esta forma también evitar tener que pagar perdón, multas e intereses por presentación tardía. En buena hora existen cierto tipo de contribuyentes, ejemplos, los profesionales, a los cuales les retienen el 100% del IVA. Entonces ellos no tienen este problema, simplemente cogen y presentan o registran en su formulario de IVA la retención que le hizo su cliente y pues bueno, no van a tener este problema de flujo. Pero aquellos contribuyentes que no son profesionales, que les retienen el 30%, que les retienen el 70%, o en su efecto, si es que no te retienen nada del IVA y te pagan la totalidad de la factura, descontando la retención en la fuente únicamente, pues preferiblemente tengan ese dinero aparte. Recuerden, el IVA no es suyo, el IVA le pertenece al Estado. Si eres una persona de tercera edad o con discapacidad, puedes hacer uso de algunos beneficios tributarios. Bueno, existen en la norma tributaria muchos beneficios para personas de tercera edad, adultos mayores por encima de los 65 años, personas que tienen capacidades especiales. Entonces, es recomendable que te asesores bien de un especialista en la parte impositiva, en la parte tributaria, para que te diga cuál es el mayor provecho que le puedes sacar a tu pago de impuestos. Y esto de aquí es muy, muy importante considerarlo y prestarle mucha atención. Los impuestos hay que planificarlos. Esto no se trata de coger y de la noche a la mañana preparar los impuestos. Sí, es algo que probablemente muchos contribuyentes, muchas empresas lo hacen, muchos emprendedores lo hacen, pero les puedo garantizar, por la experiencia que tengo en esta rama, que mientras mejor planifiquen el pago de sus impuestos, un mayor ahorro fiscal van a tener. Entonces, sí es bueno que siempre cuenten con la ayuda, con la asesoría, con la colaboración de un experto, un especialista en la parte tributaria, para que puedan hacer uso de todos los beneficios tributarios, porque no solamente beneficios tributarios para personas de tercera edad o para personas con capacidades especiales, hay beneficios tributarios para microempresas, para las mismas empresas, exenciones de pago de impuestos a la renta, deducciones adicionales, en tema de publicidad, y bueno, todo un sinnúmero de posibilidades que la norma tributaria le otorga al empresario para poder optimizar sus recursos y pagar y presentar de forma más eficiente sus impuestos. También lo manifesté hace un momento, aprovecha todas las deducciones que se ajusten a la actividad. Y eso es muy importante y son errores que suelen cometer hoy en día los emprendedores. Ah, no, es que escuché que mi amigo que se dedica a la actividad de venta de artesanías, ejemplo, usó el beneficio del incremento neto de empleo y yo también voy a hacer lo mismo. No, o sea, no precisamente porque lo hizo el vecino o lo hizo el de al frente o lo hizo mi primo, quiere decir de que yo puedo hacer uso de esas deducciones. ¿Okay? Cada actividad, cada negocio tiene un giro distinto y se puede y se deben marcar a deducciones completamente distintas. Hay deducciones generales, pero va a depender mucho también de tu actividad. Entonces, en ese sentido, si cuentan con una buena guía y una buena asesoría, pues es muy saludable y va a ser muy provechoso que se aprovechen de todas las deducciones que la ley hoy en día faculta.
Importante, muchas veces me preguntan, bueno, Jorge, ¿y cuáles son los gastos que yo no voy a poder deducir de mi negocio? Porque yo realmente me hablas mucho de los gastos deducibles, de los gastos no deducibles, pero ok, dime cuáles son los gastos deducibles. Y algo muy importante que todos tienen que aprender y deben de conocer es que todo gasto que esté relacionado directamente con mi actividad comercial o con mi actividad generadora de renta, lo puedo considerar como un gasto deducible. Obviamente siempre y cuando cumpla ciertas condiciones, y entre esas que esté soportado con un comprobante de venta, pues bueno, que se haya hecho la bancarización en el caso que aplique, que esté plenamente identificado el contribuyente. Bueno, son unas cosas adicionales, unos puntos importantes adicionales que hay que considerar, pero como la parte medular y lo que me dice la norma específicamente en el artículo 10, dice, son gastos deducibles todos aquellos gastos que me permitan obtener, mantener y mejorar renta ecuatoriana. Entonces, todo tipo de gastos que ustedes puedan relacionar con su actividad empresarial y comercial, siempre y cuando cumplan las condiciones que les manifesté hace un momento, pueden ser considerados o deben ser considerados como gastos deducibles. Y un ejemplo es, pues bueno, el alquiler de oficina, los servicios básicos, agua, luz, teléfono, internet, telefonía celular, movilización, suministros de oficina y computación. Pues bueno, todos estos tipos de gastos que yo los puedo relacionar directamente con mi actividad, pues van a ser gastos deducibles y que los voy a poder utilizar para efectos de calcular mi impuesto a la renta. ¿Okay? Por ahí van a haber otro tipo de gastos. Ejemplo, si somos profesionales y nos dedicamos a la consultoría, por ahí de pronto el combustible, ¿okay? Son gastos deducibles desde mi punto de vista, claro, porque me va a permitir que yo visite a mis clientes y que le pueda brindar la asesoría respectiva, entonces yo me voy a poder deducir el combustible. De igual forma, comida en restaurantes, es decir, voy con mi cliente y nos reunimos para poder conversar un poco de cómo es la actividad. Bueno, por ahí hay que ir enmarcando y hay que ir estableciendo y definiendo cuáles van a ser aquellos gastos que yo puedo soportarlos, y más que soportarlos, poderlos configurar con mi actividad empresarial. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante. Todo aquel gasto que tenga relación directa con mi giro de negocio, con mi actividad, puede ser considerado gasto deducible. Sin embargo, me he topado con muchísimos casos interesantes y chistosos, y los gastos personales no forman parte de los gastos de la actividad empresarial o del negocio. ¿Okay? Aquí abro un paréntesis. Si la norma tributaria le permite a las personas naturales que se puedan deducir sus gastos personales, que más adelante los vamos a revisar, pero en términos generales los gastos personales no forman parte de la actividad, y que no forman parte de la actividad generadora de la renta, no pueden ser considerados como gastos deducibles. Y un ejemplo es compra de vestimenta y joyas. Sí, entonces pues yo me dedico a la actividad de, no sé, yo soy un artesano, o yo me dedico a vender zapatos. Pues bueno, si yo me compro una cadena, obviamente, pues por más de que tenga la factura de la cadena con el número del RUC y la factura sea una factura autorizada por el Servicio de Rentas Internas, haya hecho la retención en la fuente, haya utilizado el sistema financiero bancario, es decir, lo haya bancarizado, igual la administración tributaria, en el momento en que me quiera determinar los gastos, en su defecto me quiere hacer una revisión, me va a decir, bueno, ¿sabes qué? Mire, este gasto no es un gasto deducible porque no es un gasto que está relacionado directamente con su actividad comercial. Entonces no se confundan, porque muchas veces con el simple hecho de decir, no, es que tengo la factura a nombre de la empresa o tengo la factura a nombre mío, pues ya es un gasto deducible. No, no es así. El gasto tiene que estar directamente relacionado con la actividad profesional o la actividad comercial. Educación de los hijos, ¿okay? De igual forma, sacan la factura del colegio, la factura de la universidad, a nombre de la compañía, a nombre de persona natural. Pues bueno, no, eso de ahí no forma parte de mi actividad personal, por tal motivo no me la voy a poder deducir de mi actividad comercial. Hay cierto tipo de gastos que los vamos a ver en la próxima diapositiva, que son gastos considerados como personales y que sí me los voy a poder deducir, y que es un beneficio adicional que tienen todas las personas naturales. De igual forma, comisariato y mercado, pues tampoco me fui al, no sé, a cualquier supermercado y realicé las compras de la semana o las compras del mes.
¿sabe qué? Mire, por favor, sáqueme la factura a nombre mío con el número del RUC, en su defecto, sáqueme la factura a nombre de la compañía y lo envío como gasto deducible. No, ese gasto es considerado no deducible. Salvo que de pronto mande al mensajero y que haga compra de suministros de limpieza y que estos salgan a nombre, bueno, pues ahí sí estamos hablando que estás comprando cosas para limpiar tu negocio, limpiar tu oficina, limpiar tu planta, sí, perfecto. Pero si de pronto vas a comprar carne, vas a comprar leche, comestibles, víveres, eso ahí son gastos considerados no deducibles para el giro y actividad comercial. De igual forma, la atención médica, me fue al doctor y le dije, ¿sabes qué? Mira, sácame la factura a nombre de la compañía o saca la factura a nombre personal con mi número de RUC. Pues no, esa factura no es considerada como un gasto deducible. Ahora, si de pronto ya a nivel de empresa tenemos un seguro médico y todos los trabajadores, todos los empleados en relación de dependencia, así como los accionistas o los administradores tienen este seguro médico, pues bueno, ya eso es otro tema, donde sí, por supuesto, pues puedes deducirte ese gasto. También los viajes familiares también se consideran como gastos, los gastos también considerados como gastos no deducibles, entonces los viajes familiares tampoco se consideran como tal, gastos de mascotas y otro tipo de gastos como gastos de distracciones en general. Para el caso de las personas naturales, como les decía, es posible deducir hasta cierto límite de los gastos personales y tenemos educación, vivienda, alimentación, vestimenta y salud. Pues bueno, hay unos límites máximos a los cuales cada rubro de gasto podrá ser considerado como deducible a efectos de gastos personales. Y una reforma que hubo en la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, que salió en el mes de diciembre del año 2019, es que aquellas personas naturales superen los $100,000 no podrán, no tendrán el beneficio de deducirse estos gastos personales. Finalmente, para ya ir finalizando mi presentación, pues ahí tienen ustedes las fechas máximas de presentación de cada una de las obligaciones tributarias dependiendo del noveno dígito del RUC. Ahí ustedes van a poder hacer el cálculo que yo les dije, multiplicando por 2 y luego sumándole 8 a su noveno dígito de cédula de identidad o del RUC. Finalmente, en caso de que tenga presentación tardía de mis obligaciones tributarias, pues la normativa, la ley de régimen tributario interno establece que existen multas, de igual forma existen intereses que deberán de cancelar por presentación tardía. Es importante mencionar también de que se calcularán los intereses o las multas, ya sean mes o fracción de mes, por cada mes de atraso. ¿Okay? Entonces, pues bueno, eso es todo lo que les puedo comentar. Espero que les haya sido de mucha ayuda la charla. Creo que me extendí un poquito más de lo habitual o dentro del tiempo que tenía designado. Sin embargo, creo que hemos podido abordar temas muy importantes y muy interesantes para quienes están en las actividades de emprendimiento, en las microempresas. Y me gustaría igual que nos sigan. Me gustaría que igual nos sigan en nuestras redes. De igual forma, cualquier tema que se les pueda presentar, pues con muchísimo gusto los podría ayudar y asesorar. No sé si de pronto tengan alguna duda. No sé si me escuchan.
A ver, tengo... quisiera saber si me escuchan. La verdad que yo perdí audio. Sería bueno que de pronto por el chat me puedan indicar si me están escuchando lo que les estoy diciendo. Ok, perfecto. Entonces, voy ok, perfecto. Muchísimas gracias. Voy a leer las consultas que tienen. A ver, me pregunta Andrés, ¿el material será proporcionado? Sí, por supuesto, el material va a ser proporcionado por correo electrónico. Davis consulta sobre vestimenta. Si una empresa compra camisetas para sus empleados, ¿esto entraría qué manera el gasto de la empresa? Por supuesto, se podría hacer gasto de uniforme o gastos de vestimenta. Sí, es un gasto plenamente deducible porque son los uniformes para los trabajadores, para los empleados en relación de dependencia. Entonces, mientras el gasto esté debidamente soportado con un comprobante de venta, pues un gasto plenamente deducible. Ok, no sé si tengan alguna otra consulta. Bueno, igual yo les agradezco mucho por su atención y cualquier novedad, pues ahí están las redes sociales. Cualquier cosa, con muchísimo gusto, pues se los podrá atender. Un abrazo y que tengan excelente noche.